Siempre sentí que algo iba mal en nuestra familia. Desde que era niña, sentía que había un muro invisible entre mis padres y yo. Ellos me querían. Se preocupaban por mí. Pero siempre evitaban hablar del pasado. Sobre todo cuando les preguntaba por mi hermano. Cuando tenía 10 años, vi por casualidad un viejo documento en una carpeta de papeles familiares. Había 2 nombres. Uno era el mío. El otro era Daniel. Junto a su nombre estaba su fecha de nacimiento. Pero no había fecha de defunción. Me acerqué a mi madre con el papel en la mano. Mamá, ¿quién es Daniel? Se puso pálida. Por un momento pensé que se le iba a caer la taza de las manos. Pero al cabo de un momento se obligó a sonreír. ¿Es tu hermano? ¿Hermano? Pero si yo no tengo hermano. Se dio la vuelta, guardando los platos. Murió al nacer, cariño. Fue hace mucho tiempo. No hablemos de ello. Me quedé helada. Solo tenía 10 años y no sabía cómo reaccionar. No quería disgustar a mi madre. Asentí y no volví a preguntar. Pero ahora, 10 años después, este recuerdo aflora de repente en mi mente. Algo me hizo preguntarme. ¿Por qué aparecía su nombre en los periódicos si estaba muerto? ¿Por qué nunca me habían enseñado ninguna foto suya? ¿Por qué nadie de la familia había hablado nunca de él? No tenía ni idea de a dónde me llevaría mi búsqueda. Pero pronto descubriría una verdad que echaría por tierra todo aquello en lo que creía. No podía quitarme de la cabeza la idea de Daniel. ¿Por qué nunca me habían hablado de él en todos estos años? ¿Por qué aparecía su nombre en los periódicos si estaba muerto? ¿Y por qué mamá parecía asustada por mi pregunta? Decidí volver a mirar. Después de esperar a que mis padres salieran de casa, me colé en su despacho. Era su zona privada, en la que rara vez entraba. Pero hoy tenía un propósito. Empecé a revisar las carpetas de archivos, sacando con cuidado los cajones del escritorio, intentando no dejar ningún rastro. Pero no había nada. Ni papeles de nacimiento. Ni certificados médicos. Ni fotos de Daniel. Era como si nunca hubiera existido. Estaba a punto de irme cuando vi una pequeña llave en uno de los cajones. Me quedé helada. Sabía que había un armario cerrado en algún lugar de la casa que mamá nunca abría. El corazón me latía frenéticamente en el pecho. Cogí la llave y subí en silencio al desván. El armario estaba donde lo recordaba. Cerrado. Una vieja puerta de madera oscurecida por el tiempo. Deslicé la llave en la cerradura. Un clic. La cerradura cedió. Respiré hondo y abrí la puerta. Dentro había una caja. La saqué, la dejé en el suelo y, con manos temblorosas, levanté la tapa. Y en ese segundo, mi mundo dio un vuelco. Encima había cosas de bebé. Patucos de bebé. Un gorrito azul. Un juguete viejo cubierto de polvo. Pero algo más llamó mi atención. Saqué con cuidado un sobre. Estaba sellado. Pero tenía un nombre. Daniel. Me quedé helado, sosteniéndolo en mis manos. Lo que hubiera dentro. Cambiaría mi vida. Abrí lentamente el borde del sobre y saqué la carta. Empecé a leerla. Y con cada palabra, se me heló la sangre. Me temblaban los dedos al desdoblar la carta. Sentí que lo que estaba a punto de leer cambiaría mi vida para siempre. La letra era clara, pero en algunos lugares temblaba, como si el miedo se hubiera apoderado de la persona que la había escrito. Empecé a leer. Daniel, mi querido hijo. Perdónanos. Hicimos esto por tu futuro. Nunca sabrás quiénes somos. Nunca volverás a esta casa. Pero que sepas esto, siempre te amaremos. Me quedé helado. ¿Habían hecho esto por él? ¿No volver nunca a esta casa? ¿Lo habían regalado? Volví a leer la carta, intentando comprender su significado. Me habían mentido. Mi hermano no estaba muerto. Lo habían entregado a alguien. ¿Pero a quién? ¿Y a quién? Aferré la carta y mis pensamientos se convirtieron en un caos. No era una carta de despedida a un niño muerto. Era una carta que estaba siendo escondida. ¿Por qué? ¿Por qué mis padres nunca hablaron de ello? Y lo más importante, ¿dónde está ahora? Respiré hondo. Sabía que no descansaría hasta encontrarle. Y lo haría. Pasara lo que pasara. Me senté en el suelo del ático, apretando la carta entre las manos. Mi hermano está vivo. Todos estos años me han mentido. Pero, ¿dónde está ahora? ¿Y por qué habían ocultado su existencia? Bajé las escaleras, sintiendo un huracán de emociones desatarse en mi interior.
Podría ir ahora mismo a ver a mis padres y exigirles una explicación. Pero sabía que no me dirían la verdad. Tenía que encontrarlo yo misma. Lo primero que hice fue revisar viejos álbumes de fotos familiares. Página tras página. Pero no había ni una sola foto de Daniel en ningún sitio. Lo habían borrado de nuestras vidas. Era como si nunca hubiera existido. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Algo estaba muy mal aquí. El siguiente paso fue Internet. Sabía su fecha de nacimiento, su nombre completo, su apellido. Pero ni rastro de él. Era como si nunca hubiera existido. Tecleé frenéticamente el nombre en el buscador, cambié combinaciones, busqué en los archivos. Y de repente, lo encontré. Una publicación en las redes sociales apareció en la pantalla. Una foto de un chico. Pelo oscuro. Ojos profundos. Oh. Se parecía a mí. Me estremecí. Miré su nombre. Pero no era el nombre Daniel. Era un nombre diferente. Le habían cambiado el nombre. Abrí el perfil, con el corazón latiéndome tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Vi dónde vivía. A qué universidad iba. Que tenía amigos, familia. Pero no era nuestra familia. Lo entregaron a otra familia. Ocultaron su verdad. Y ahora tenía que decirle quién era realmente. Pero había una pregunta más que me asaltaba. ¿Por qué lo habían entregado? Sentí que me invadía una oleada de ansiedad y me di cuenta de que podría estar aprendiendo una verdad para la que no estaba preparada. No podía apartar los ojos de la pantalla. Era él. Mi hermano. El tipo de la foto se parecía tanto a mí que no tuve ninguna duda. Pero no había lugar en su vida para mí. Tenía un nombre diferente. Vivía con una familia diferente. Ni siquiera sabía que yo existía. Pasé los dedos nerviosamente por el teclado. Quería escribirle. Pero, ¿qué le diría? Hola, somos hermanos, pero nuestros padres nos lo ocultaron toda la vida. No podía hacer eso. Tenía que averiguar más. Revisé su perfil en las redes sociales. Fotos con amigos, vida universitaria, viajes. Parecía feliz. Y eso era lo que más me asustaba. Él podría no querer saber la verdad. Tal vez arruinaría su vida. Pero no podía parar. A la mañana siguiente, cogí el coche y conduje hasta el pueblo donde vivía. Sabía su dirección. Sabía dónde iba a la escuela. Ahora solo tenía que encontrarlo. Pasé el día cerca de su universidad, intentando no llamar la atención. De repente, le vi. Salió del edificio riendo con sus amigos. Le vi caminar por la acera, sin darme cuenta de que estaba allí. Era la primera vez que lo veía. Y él no sabía quién era yo. Me temblaban las piernas. Podría acercarme ahora mismo y decirle la verdad. Pero no me atrevía a hacerlo. ¿Y si me rechazaba? ¿Y si no quería conocerme? Respiré hondo. Tenía que prepararme. Tenía que averiguar cómo había acabado aquí. Y para hacerlo, necesitaba saber la verdad sobre el pasado. Y eso solo significaba una cosa. Tendría que volver con mis padres y hacer que me lo contaran todo. No podía acercarme y decirle, «Hola, soy tu hermana y nuestros padres son unos mentirosos». Tenía que entender por qué lo escondían. Y para hacerlo, tenía que volver con las personas que me habían mentido toda la vida. Llegué a casa por la noche. Mis padres estaban en el salón, bebiendo té. Ni siquiera se habían dado cuenta de que yo conocía su terrible secreto. Me quedé en la puerta, apretando los puños. El corazón me latía frenéticamente en el pecho. Pero no iba a dudar. Sabía que Daniel estaba vivo. Se congelaron. Mamá dejó caer el vaso. El vaso se hizo añicos en el suelo, pero nadie se dio cuenta. Papá me miró. Por primera vez en mi vida, vi en sus ojos miedo. Catherine, ¿qué estás diciendo? Mamá intentó sonreír, pero le temblaban los labios. No te atrevas a mentirme, dio un paso adelante. Encontré la carta. Lo encontré a él. ¿Está vivo? No contestaron. Apreté los dientes. ¿Por qué me mintieron? ¿Por qué lo delataste? Mamá se cubrió la cara con las manos. Papá se dio la vuelta, respirando agitadamente. Di otro paso. Contéstame. Ahora mismo. Papá exhaló lentamente. Y por fin dijo la verdad. No lo delatamos. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Cómo? Se volvió hacia mí lentamente, y había algo terrible en su mirada. Se lo habían llevado. Mamá rompió a llorar.
Yo no podía respirar. ¿Qué quieres decir con se lo han llevado? Papá se pasó la mano por la cara, como si tuviera miedo de decir en voz alta lo que yo necesitaba saber. Nos lo han quitado. Me agarré al respaldo de la silla, intentando comprender lo que decía. Pero, ¿por qué? Mi padre me miró de un modo que me produjo escalofríos. Porque no había nacido como debía. Me quedé helada. ¿Qué significa eso? Mamá se cubrió la cara con las manos, incapaz de hablar. Papá se acercó a mí y bajó la voz. No lo entiendes, Catherine. La gente que se lo llevó. Eran poderosos. Se aseguraron de que nadie lo buscara. Cambiaron su nombre, su identidad, toda su vida. Sentí que el pánico me oprimía el pecho. ¿Pero quién es? ¿Quién se lo había llevado? Mi padre me miró como si tuviera miedo de contarme la verdad. Su verdadera familia. Me eché hacia atrás. ¿Qué? No somos sus padres biológicos. El mundo se estremeció ante mí. Estás mintiendo. Eres nuestra hija. Pero Daniel. Era un extraño. No lo robamos. Lo rescatamos. Pero su verdadera familia lo encontró y se lo llevó. Respiré hondo. Mi hermano. No era mío. ¿Y la gente con la que vivía ahora? ¿Se lo llevaron a la fuerza? No sabía a quién creer. Pero sabía una cosa. Tenía que saber la verdad. No pude dormir en toda la noche. Cada palabra que decían mis padres se me iba de la cabeza. Mi hermano no era mío. Sus verdaderos padres se lo habían llevado. Pero, ¿por qué me lo ocultaron? ¿Por qué nadie podía saber la verdad? Necesitaba una respuesta. Y solo sabía cómo conseguirla de una manera. Tenía que hablar con él. A la mañana siguiente, fui de nuevo a su pueblo. Sabía dónde iba a clase, sabía dónde estaba. Y hoy, iba a encontrarme con él. Esperé fuera de la plaza de la universidad, escondida entre los estudiantes. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que todos a mi alrededor podían oírlo. Y de repente, le vi. Caminaba solo, tomándose su tiempo, girando las llaves entre sus manos. Mi hermano. El chico que ni siquiera sabía que yo existía. Respiré hondo. Di un paso adelante. Hola. Se detuvo y me miró. Había un destello de sorpresa en sus ojos. ¿Te conozco? Apreté los puños, ordenando mis pensamientos. No. Pero, sé quién eres. Frunció el ceño. ¿Cómo? ¿Te llamas Daniel? O al menos lo era. Su rostro se tensó. Se quedó inmóvil, claramente aturdido. ¿De qué estás hablando? Me llamo James. Negué con la cabeza. No. Cuando naciste te llamaron Daniel. Hice una pausa, observando cómo digería lentamente mis palabras. Soy tu hermana. Dio un paso atrás. Esto es un error. No hay ningún error. Te separaron de mi familia hace años. Hace poco que sé la verdad. Sacudió la cabeza, con la respiración entrecortada. No. No es verdad. Puedes comprobarlo tú mismo. Le entregué el sobre con la carta que había encontrado en casa de mis padres. Sus dedos se cerraron vacilantes sobre el papel. Me miró y algo parecido al miedo brilló en sus ojos. Si esto es verdad, ¿quién soy realmente? Tragué saliva convulsivamente. Eso es lo que tenemos que averiguar. Sabía que ahora ambos teníamos que descubrir un secreto que pondría nuestras vidas patas arriba. James, como yo sabía ahora, Daniel estaba de pie frente a mí, agarrando el sobre. Sus ojos pasaban de la carta a mí y viceversa. No sabía qué decir. Yo no sabía cómo explicarle la verdad que acababa de conocer. Pero de lo que estaba segura era de que tenía que oírla de mí. ¿Yo? Se aclaró la garganta, con voz temblorosa. No lo comprendo. Yo tampoco lo entendí hasta que encontré esta carta. Abrió lentamente el sobre, sacó un papel amarillento y empezó a leer. Vi cómo su rostro cambiaba con cada línea. Primero, asombro. Luego, confusión. Y luego, ira. Me miró, con una tormenta de emociones en los ojos. ¿Me delataron? Asentí con la cabeza. Dijeron que te habían llevado. ¿Llevado? Sonrió con amargura. Me entregaron y luego decidieron olvidarse de mí. Me quedé helada. ¿Tú, no lo sabías? Claro que no lo sabía. Apretó la carta en el puño. Creía que siempre había formado parte de esta familia. Y resulta que, me acogieron como a un hijo adoptivo. Dio un paso atrás, claramente aturdido. ¿Por qué? ¿Por qué iban a hacer eso?
Sacudí la cabeza. No lo sé. Pero quiero averiguarlo. Apartó la mirada, con el rostro tenso. Entonces, ¿eres mi hermana? Asentí con la cabeza. Supongo que sí. Sonrió con amargura. He vivido 20 años sin darme cuenta de que tenía una hermana. Se hizo el silencio entre nosotros. No sabía cómo se lo tomaría. Podía darse la vuelta y marcharse. Podía decir que me equivocaba. Pero al cabo de unos segundos exhaló y me miró. ¿Quieres saber la verdad? Asentí con la cabeza. Apretó los puños y me devolvió el gesto. Entonces hagámoslo juntos. Ahora éramos dos. E íbamos a descubrir toda la verdad. Estábamos sentados en la cafetería, con las tazas de café frías desde hacía tiempo. James, o Daniel, seguía sosteniendo la carta, pasándole los ojos de vez en cuando, como si esperara que cambiara de repente. Pero las palabras seguían siendo las mismas. Su vida se había construido sobre mentiras. Y ahora los dos teníamos que averiguar por qué. Dijiste que siempre sentiste que formabas parte de tu familia. ¿Nunca te dieron motivos para dudar? Le pregunté. Negó con la cabeza, pero una sombra de duda parpadeó en sus ojos. No. ¿Aunque? ¿Qué? Respiró hondo. Cuando tenía unos 14 años, encontré mis fotos de bebé, pero no las de recién nacido. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Es que todas mis amigas tenían fotos de la maternidad, fotos de los meses de bebé, primeros pasos. Y yo solo tenía fotos desde los 3 años. ¿De los 3? Me quedé paralizada. Él asintió. Pregunté a mis padres por qué no había fotos anteriores, pero me dijeron que el álbum se había quemado en un incendio. Asentí lentamente. Mentira. ¿Les creíste? Suspiró. ¿Qué me quedaba por hacer? Nunca me habían dado motivos para pensar que ocultaban algo, hasta este día. Saqué mi teléfono. Tenemos que encontrar los documentos. Se puso tenso. ¿Cuáles? Tu partida de nacimiento. Certificados, registros médicos, cualquier cosa. Si tus papeles son realmente falsos, podemos probarlo. Asintió con la cabeza. ¿Crees que pueden estar ocultando algo? Creo que llevan 20 años ocultándolo, y por alguna razón. James apretó los labios, pensando. ¿Y si no nos dicen la verdad? Le miré. Entonces la encontraremos nosotros mismos. En ese segundo, supe que no había vuelta atrás. Ahora era una cuestión de principios. No solo quería saber la verdad. Quería destrozar la mentira que habíamos estado viviendo. Al día siguiente quedamos en vernos en casa de James. Sabía que sus padres estarían en casa. No solo íbamos a pedirles la verdad, sino que íbamos a pillarlos. Me quedé delante de la puerta mientras James inspiraba profundamente, recapacitando. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? Le pregunté. Me miró. Tengo que hacerlo. Y llamó a la puerta. Unos segundos después, se oyeron pasos y la puerta se abrió. Su madre estaba en el umbral. En cuanto me vio, algo pasó por su cara. Algo parecido al reconocimiento. Ocultó rápidamente la emoción, pero ya era demasiado tarde. Yo sabía que ella sabía quién era yo. James, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Quién habla? Es Catherine, dijo con firmeza. Y es mi hermana. Sus ojos se abrieron de par en par. Esto no tiene gracia. James le tembló la voz a su madre. ¿De qué estás hablando? Él no se movió de su asiento. Sé que no me llamo James. La mujer palideció. Vi cómo apretaba el pomo de la puerta. Encontré la carta. Sé que me han delatado. Sé que me han mentido. Sacudió la cabeza bruscamente. No. No es verdad. ¿Quién te lo ha dicho? Me adelanté. Sabías que era mi hermano. Lo has sabido todos estos años. Respiró convulsivamente. No lo entiendes. Entonces explícate. La voz de James se entrecortó. ¿Quién soy? ¿Por qué me han entregado? En ese momento, su padre apareció en el vestíbulo. Se detuvo al vernos. Sus ojos miraron rápidamente a su mujer. ¿Qué está pasando? Lo saben, susurró ella. Lo saben todo. Apreté los puños. Pues explícate. El padre de James se pasó la mano por la cara y dijo en voz baja. No podíamos dejarte, James. ¿Por qué? Miró directamente a los ojos de su hijo. Porque no eras nuestro. Sentí un escalofrío que me recorrió por dentro. James se congeló. ¿Cómo? No podíamos quedarnos contigo porque pertenecías a otra familia.
¿Qué familia?, gritó James. Su padre lo miró. La familia a la que tus padres te robaron. Todo se congeló. Le miré fijamente, incapaz de entender. ¿Estás diciendo que mis padres le robaron? Asintió en silencio. James retrocedió un paso, con el rostro contorsionado por el horror. No. Eso es imposible. Apreté los dientes. Mis padres me mintieron. Creía que solo habían escondido a mi hermano. Pero me lo robaron. Ahora todo cambiaba. Ahora teníamos que saber toda la verdad. Miré a los padres de James, intentando comprender sus palabras. Mis padres le habían robado. Era una locura. ¿Cómo podías robar a un niño y criarlo como si fuera tuyo? Pero cuanto más lo pensaba, más claro me quedaba todo. James negó con la cabeza, dando un paso atrás. Estás mintiendo. Hay algún tipo de error. Su madre sollozó. Quería decírtelo, pero teníamos miedo. No sabíamos cómo reaccionarías. Apretó los puños. ¿Teníais miedo? ¿Pensasteis en mí? Me miró, con miedo en los ojos. ¿Tus padres realmente podrían haber hecho esto? No lo sabía. No quería creerlo. Pero vi cómo nos miraban sus padres. No estaban mintiendo. Respiré hondo y me volví hacia ellos. Cuéntamelo todo. Se miraron el uno al otro. Y entonces el padre de James empezó a hablar. Naciste en una familia rica y poderosa, James. ¿Qué familia? Una familia que tus padres envidiaban. Me quedé helado. ¿Qué? Continuó el padre de James. Tu padre. El que creías que era tu padre. Trabajaba en casa de tus verdaderos padres. Lo sabía todo sobre ellos, su dinero, sus debilidades. ¿Y qué? Y un día decidió que su hijo debía ser su hijo. Silencio. No podía respirar. ¿Se lo llevaron? No. Lo secuestraron. Mi corazón se apretó. No era solo una mentira. Era un crimen. Miré a James. Parecía que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Mis padres. Me robaron. Su voz se entrecortó. Su padre asintió. Y luego se aseguraron de que nadie pudiera encontrarte. Cerré los ojos, luchando contra un ataque de náuseas. Esto era peor de lo que podía imaginar. Creía que mis padres se habían limitado a esconderlo. Pero lo habían secuestrado. ¿Quién es mi verdadera familia? Susurró James. No lo sabemos. Te estaban buscando, pero tus padres hicieron desaparecer su rastro. Abrí los ojos. Sabía lo que tenía que hacer. Iría a casa y les haría confesar. James asintió. Estaba furioso. Iré contigo. Apreté los puños. Íbamos a destrozar sus mentiras. No íbamos a perder ni un minuto más. James. Oh, como ahora sabía, no James en absoluto hervía de rabia. Yo también. Pero era lo otro lo que más me asustaba. ¿Qué más escondían? Si eran capaces de secuestrar a un niño, entonces sus mentiras podían ser más profundas. Condujimos en completo silencio. Cada uno de nosotros digería lo que había oído. Finalmente, James habló. Si lo hicieron, tienen que responder. Yo asentí. Les haré confesar. ¿Y si no dicen la verdad? Le miré. Entonces lo encontraremos nosotros. Cuando llegamos, la casa estaba en silencio. Pero sentí algo extraño. Abrí la puerta. Y me quedé helada. Había maletas en el pasillo. James también se había detenido. ¡Se van! Entré corriendo en el salón. Mis padres estaban de pie en medio de la habitación. Nos estaban esperando. No había sorpresa en sus caras. Sabían que lo habíamos descubierto. E iban a salir corriendo. ¿Os vais a ir ya? Mi voz temblaba de rabia. Mi madre se estremeció. Mi padre se tensó. Catherine, podemos explicarlo todo. ¿Podemos? Pues explícalo. Me acerqué más, sintiendo cómo aumentaba mi ira. ¿Lo has robado? Se quedaron en silencio. James apretó los puños. ¿Me has secuestrado? Gritó mamá. Padre se pasó la mano por la cara y finalmente dijo. Sí. Fue como si el aire saliera despedido de la habitación. Yo lo sabía. Pero oír la confesión fue diferente. Me agarré al respaldo del sofá para mantenerme en pie. James se sentó lentamente en la silla, agarrándose la cabeza. Respiré hondo, intentando contenerme. ¿Por qué? Papá me miró. Porque se suponía que era nuestro hijo. Sentí que todo mi interior se derrumbaba.
Pensaste que podías robar un niño y criarlo como si fuera tuyo. El padre apretó los labios. No lo entiendes. Su familia ha sufrido todos estos años. Grité. Podrían haberse disculpado. Podían inventar excusas. Pero nada podía cambiar lo que habían hecho. Saqué mi teléfono y pulsé el botón de grabar. ¿Lo robaste? Acabas de confesar. Se congelaron. Ahora la policía sabría toda la verdad. La madre lloró. Padre sacudió la cabeza. Tú no harías eso. Ya lo he hecho. Miré a James. Él se encontró con mi mirada. Y supe que estaba pensando lo mismo. Ahora teníamos que llevar esto hasta el final. Mis padres estaban sentados frente a mí. No. Esta gente. Porque ahora ya no podía llamarlos padres. Los miré y no vi familia. Vi mentirosos. Secuestradores. El padre se frotó las manos nervioso. Madre sollozaba, sus hombros temblaban de lágrimas. Pero esta vez no me afectó. James estaba sentado a mi lado, con el rostro pétreo. Tienes que contárnoslo todo, dije en voz baja. Desde el principio. No contestaron de inmediato. Pero sabía que no tenían elección. Mi padre exhaló pesadamente. No podíamos tener hijos. Apreté los dientes. Entonces, ¿por qué lo robaste? Madre volvió a llorar, cubriéndose la cara con las manos. Padre apartó la mirada. Porque pertenecía a una familia que no lo merecía. James se tensó. ¿Qué quieres decir con eso? Su padre lo miró. Tu verdadera familia. No son lo que tú crees que son. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿De qué estás hablando? Se inclinó hacia adelante, con la mirada oscura. ¿Crees que te buscaban porque te querían? ¿Porque querían recuperar a su hijo? James frunció el ceño. ¿Por qué si no? Su padre lo miró largamente. Porque eres el heredero de su fortuna. Se hizo un silencio sepulcral. Parpadeé, intentando comprender lo que se había dicho. James. ¿Era el heredero? Vi cómo palidecía lentamente. ¿Qué? Mi padre continuó. Tu familia es una de las más ricas del país. Perdieron a su hijo, pero nunca dejaron de buscar. Nos aseguramos de que su búsqueda fuera infructuosa. Apreté los puños. Le quitasteis una vida que le pertenecía. El padre asintió. Porque no lo veían como a un hijo. Lo veían como una herramienta. Miré a James. No se había movido. Tenía la cara pálida como la tiza. Me devolvió la mirada. Yo, no sé a quién creer. Respiré hondo. No sabía si decían la verdad. Pero sabía una cosa. Tenemos que conocer a su verdadera familia. Solo entonces sabremos la verdad. No sabía qué esperar. Pero sabía que lo cambiaría todo. 2 días después, estábamos a las puertas de una enorme mansión. Altos muros. Cámaras de seguridad. Una casa que parecía una fortaleza. Podía sentir cómo James apretaba nerviosamente sus manos en puños. No sabía lo que le esperaba tras esa puerta. No sabía quién era su verdadera familia. Pero de una cosa sí estaba seguro. Quería la verdad. Cruzamos la puerta y nos estaban esperando. Había 2 hombres en el pasillo. Un hombre y una mujer. Lo miraron como si hubieran visto un fantasma. Daniel. La voz de la mujer se entrecortó. James se quedó helado. ¿Son mis padres? Sollozó. Te hemos estado buscando toda la vida. Vi un destello de dolor en sus ojos. ¿Por qué no me habéis encontrado? Le tembló la voz. El hombre apretó los puños. Nos engañaron. Me quedé helado. ¿Qué queréis decir? Nos miró directamente. Vuestros padres no eran los únicos implicados en este secuestro. Sentí que me recorría un escalofrío. ¿Qué? Asintió con la cabeza. Estaba planeado. James se recostó lentamente en la silla, agarrándose la cabeza. ¿Así que me secuestraron por alguna razón? La mujer se secó las lágrimas. No, hijo. Te robaron para destruirnos. Lo miré. No podía imaginar lo que estaba sintiendo ahora. Su vida no era solo una mentira. Su secuestro era parte de algo más grande. Pero sabía una cosa. Ahora no estaba solo. Y yo tampoco. Le apreté la mano. Me miró. Y vi la decisión en sus ojos. Ahora tenía una familia. Asentí. Yo también. Miramos a los que nos criaron. A los que nos engañaron. A los que nos buscaron. No sabíamos qué pasaría después. Pero sabíamos que no estábamos solos.